En esta jornada de tarde hemos querido preocuparnos, bueno, también hemos hablado un poco en la mañana de esto, sobre la decreciente matriculación o la no creciente matriculación, digamos, de las mujeres en los grados de Ciencias del Deporte y la Actividad Física y en todos los estudios relacionados. Para ello, contamos con la profesora Elida Alfaro Gandarillas, compañera y referente en nuestro ámbito. Elida es una gimnasta, profesora e investigadora especializada en mujer y deporte y conocida por su activismo en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo del deporte. Fue pionera ya en los años 70 en la aplicación de la coeducación en educación física. Elida es profesora titular desde 1973 y fue la directora del INEF, la primera directora del INEF y la única, desde 1994 a 1998. Elida es una de las grandes referentes de este árbol genealógico que comentábamos esta mañana, que tenemos además la suerte de tener en este congreso. Elida va a presentar su conferencia titulada Importancia de la presencia de las mujeres en las ciencias de la actividad física y el deporte. Cuando quieras, Elida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí, ya lo he dicho esta mañana, pero sigue siendo un placer estar aquí en Valencia, en esta facultad, que como ya lo he dicho, conozco prácticamente desde su inauguración y que me consta que es una gran avanzada de muchos trabajos, entre ellos, evidentemente, los de igualdad. Yo os voy a hablar fundamentalmente de la importancia que tiene el que no estén presentes mujeres en los ámbitos profesionales y también científicos del deporte. Para ello he preparado a ver, si le damos, ya. Bueno, he preparado un pequeño índice con el fin de orientar de lo que voy a hablar. Fundamentalmente, en un principio, pues vamos a ver algunos datos que ya hemos visto esta mañana y nos han puesto en situación sobre el por qué no hay mujeres en los ámbitos deportivos, no solo en la práctica, que eso es súper conocido, sino también en los ámbitos profesionales y científicos, que es sumamente importante. Y también vamos a ver por qué importancia tiene esto cara al desarrollo de las ciencias del deporte y en general de la profesión deportiva. Y por último me voy a referir brevemente a la importancia que tiene introducir la presencia y la participación y la mentalidad de las mujeres en el ámbito científico del deporte. El hecho de que haya poquísimas mujeres en los estudios no es solo en este deporte, sino lo que reflejan estos datos es que todavía persiste en la elección de los estudios pues muchas influencias, entre otras los estereotipos de género, pero evidentemente eso se refleja en que tiene una baja proporción de mujeres en los estudios. Y tenemos que las ingenierías, el deporte y la informática son los que menos mujeres tienen, y encontramos que los que más mujeres tienen se configuran en torno a esos estereotipos que existen de que la mujer se relaciona más con aquellos aspectos relacionados con la salud, con el cuidado, etc. Entonces, estos datos lo único que viene a ver es que no somos los únicos. Yo estoy en la Politécnica y en la Politécnica, la Facultad de Ciencias del Deporte, junto a las ingenierías, lógicamente, y la informática, es también la que menos influencia tiene. Vamos a ver por qué ocurre esto. Y esto ocurre porque, evidentemente, a la hora de elegir estudios, pues las mujeres y los hombres igualmente, pues tienen en cuenta una serie de factores que influyen en esa elección. Los que vemos aquí pues pasan de algunos de carácter más afectivo, familiar, otros de carácter interpersonal, en el sentido de personas con las que nos relacionamos, evidentemente, la vocación, que también tiene muchísimo que ver. Luego otros aspectos más relacionados con el aspecto social, los logros, el prestigio que pueden tener determinadas salidas y también los referentes profesionales, que ya hemos hablado esta mañana aquí, que en el caso del deporte existen muy poco. Y aunque haya algunos,
no se desconocen, prácticamente se desconocen porque hasta ahora no se han dado a luz. En el aspecto del sexo, es decir, de la variable sexo, se encuentra que mujeres mayormente sus motivaciones son de carácter intrínseco y están basadas pues eso, en la asimilación con los estereotipos de género y con lo que se espera fundamentalmente de las mujeres. Sin embargo, en los hombres, pues generalmente también está más relacionado con otros aspectos de carácter extrínseco que tienen que ver más pues, con el salario, el éxito profesional, aspectos que a los hombres les interesan más. Evidentemente, todo esto queda recogido desde hace mucho tiempo y ha sido estudiado por distintos autores que ponen en evidencia efectivamente que hay una serie de factores que influyen de una manera determinante en la elección de los estudios. Pero de todo esto, a mí me parece que tenemos que poner el peso y la importancia en los modelos de referencia y sobre todo en los estereotipos de género que perduran todavía en nuestra sociedad. En las escuelas en los estudios de ciencias de la actividad física y del deporte, la identificación de los estudios con el deporte está muy ligada a la competición y al nivel deportivo. Es decir, que yo esta mañana cuando estaban hablando, estaba pensando una cosa. Evidentemente, el problema es que los medios de comunicación, que son la gran escuela del mundo, lo que nos ofrecen son las mujeres deportistas, con un nivel alto que en muchas ocasiones, para cualquier niña que está acabando sus estudios, lo ve muy lejano. Luego lo veremos, que es efectivamente uno de los aspectos de referencia. Y luego también yo creo que el poco conocimiento del ámbito profesional es muy importante. Me ha parecido muy interesante esta mañana la mesa que ha habido anteriormente de comer, que nos daba pues, distintas visiones de las posibilidades profesionales que existen para los graduados, para las personas que hacen estudios en relación con los deportes. Esto se refleja en datos. Ya hemos visto esta mañana algunos datos, pero no solo en el ámbito universitario, también en los estudios de las enseñanzas deportivas, lo que conocemos como técnicos deportivos, pues aquí vemos las diferencias que son significativas. En los ciclos formativos igualmente existe una diferencia grande y evidentemente en la universidad, según datos del Anuario de Estadísticas Deportivas que edita todos los años el Ministerio de Educación, pues evidentemente también es grande. Es decir, que no solo ocurre en las facultades, sino también en torno a toda la formación relacionada con el ámbito deportivo. Si nos acercamos a cuáles son las competencias de todos estos ámbitos profesionales que aparecen aquí, he traído esto aquí para que nos demos cuenta la importancia que puede tener que no haya mujeres, en el sentido de que existen una serie de competencias a las que da lugar esos estudios que, si no existen mujeres, evidentemente van a tener una visión sesgada de estos aspectos. Por ejemplo, estos, pues, en el grado medio de las enseñanzas deportivas, bueno, no hace falta que lo leamos, pero está en todos los sitios, cuáles son las competencias. Igualmente, en los ciclos formativos hay unas competencias determinadas cuyo contenido, si no tiene mujeres, también se va a ver afectado, evidentemente. Y en el caso de las áreas de competencia de los estudios de ciencias de la actividad del deporte, pues pasa igual. Los conocemos todos o casi todos y nos damos cuenta que todos esos ámbitos a los que tenemos acceso profesionalmente se van a ver afectados si no existen mujeres. Los grupos profesionales en el ámbito del deporte son muy variados. Evidentemente, yo he puesto aquí algunos que se configuran en torno al deporte y que en muchas ocasiones no están, digamos, hechos o realizados
solo por personas de esos ámbitos, sino que también, en muchas ocasiones, yo a lo largo de mi trayectoria profesional y docente, he visto cómo mucho alumnado de las facultades después pues, se ha dedicado dentro del periodismo al periodismo deportivo, aunque también es verdad que existen periodistas que se dedican al deporte. Pero digamos que todos estos ámbitos a mí me parece que tienen relación y que no están tan alejados de aquellas personas que se gradúan en ciencias de la actividad física y del deporte y que después toman un camino y se especializan en alguno de estos caminos. Y creo que eso también es muy importante, dar esta visión amplia, porque en muchas ocasiones se cree que hacer los estudios de ciencias de la actividad y del deporte es para ser profesor de educación física, y eso no es así. El ámbito del deporte hoy en día es muy amplio, admite muchas formaciones profesionales y mucho desarrollo profesional. Por tanto, también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. También he traído este dato aquí porque también es significativo. Nos damos cuenta que hay diferencias en cuanto a la vinculación con el deporte en el punto de vista laboral entre los hombres y entre las mujeres, en el sentido de que hay muchas menos mujeres, en un porcentaje bastante menor, que mujeres que hombres, tanto cuando el empleo es empleo principal como cuando el empleo es empleo secundario. ¿Qué implicaciones tiene el sesgo sexista en las ciencias del deporte? Pues a mí me parece que, teniendo en consideración todas esas competencias a las que es posible acceder a través de los estudios, ya sean de grado, ya sean de máster, ya sean de doctorado, o sean simplemente de técnicos deportivos o de la familia deportiva que existe en secundaria, o sea, como alternativa a la secundaria, a mí me parece que este sesgo tiene que ver con la transmisión y contenido del conocimiento. Es evidente que si existen menos mujeres, pues va a haber un sesgo a la hora de esa transmisión de conocimiento. Por otra parte, en el liderazgo y desarrollo profesional. Ahora veremos algunos datos, cómo se manifiesta el hecho de que existan menos mujeres con formación específica en el ámbito del deporte a la hora de su desarrollo profesional. También en el desarrollo y orientación científica, es decir, hacia dónde nos acercamos cuando, digamos, orientamos nuestras investigaciones, y también en los modelos de referencia profesional. Eso ya lo hemos visto aquí. Evidentemente determina, o es bastante determinante, el hecho de tener referentes. Algunas personas, desde su propia experiencia, nos lo han manifestado aquí, que el hecho de no tener referentes es realmente una laguna profesional que se abre cuando se acercan al ámbito. Y también en el mantenimiento de estereotipos de género. Y eso es fundamental. El hecho de que existan menos mujeres, evidentemente, digamos que da un reflejo profesional de que las mujeres ahí a lo mejor no es tan conveniente o no es tan bueno que estén las mujeres ahí. O sea que yo creo que todos estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta como implicaciones que tiene el hecho de que existan menos mujeres, no solo en esta casa, digo esta casa como facultad, sino también en los otros ámbitos o niveles de estudios de ciencias del deporte. ¿Cuál es la presencia de mujeres en el ámbito profesional? Pues lo vamos a ver ahora aquí. Bien, el acceso al ámbito profesional del deporte realmente es complicado. Es complicado para las mujeres, o es más complicado para las mujeres que para los hombres. En general, el ámbito del deporte es bastante cerrado. Yo estaba comiendo con algunas personas que están en federaciones o ámbitos y la verdad es que es más complicado en el sentido de que el acceso es muy, muy cerrado. Por ejemplo, el acceso sobre todo a puestos de gestión, los que movéis en ese ámbito sabéis, y en todos los ámbitos al final. También se nutre generalmente de personas que previamente están relacionadas e interesadas por el deporte. Y solamente tenemos que ver datos de práctica deportiva. Es decir, que existe menos interés por el ámbito deportivo en las mujeres que en los hombres. También el ámbito del deporte, todavía profesional del deporte, todavía se mueve con un cierto nivel de intrusismo y de voluntariado que no invita
a que las mujeres, que generalmente estamos mucho más dirigidas a buscarnos una solución de vida y demás, porque tenemos buenas oportunidades, entre otras cosas, pues claro, esto también es un hándicap, y hasta no hace mucho, la mayoría sabéis que el ámbito del deporte estaba lleno de intrusismo y todavía lo está. Aunque en los últimos años se han abierto nuevos campos profesionales, todavía hay cierta reticencia. Y luego las ciencias aplicadas al deporte han adquirido mayor protagonismo, pero este mayor protagonismo, en un porcentaje alto, se ha referido a estudios acerca del deporte de alta competición. Y claro, eso también es otro problema. Realmente, el éxito deportivo de las mujeres ha abierto muchas posibilidades y a nuevos deportes y, evidentemente, ha generado interés por contar con más mujeres profesionales, pero todavía existe ahí una cierta barrera. Yo he puesto esto aquí porque creo que ahora mismo todas estas ciencias son ciencias aplicadas al deporte y que han abierto un camino importante a través precisamente del deporte fundamentalmente de alta competición, fundamentalmente, en donde pues, se han abierto líneas, llamemos, de actividad profesional y también de estudio científico, en donde, bueno, pues como vemos, algunas están desde hace muchísimo tiempo, pero su desarrollo ha sido muchísimo más reciente. Y todas esas ciencias, evidentemente, inciden en el deporte, pero a su vez en las personas que se forman en el ámbito deportivo pueden tener salida hasta todos. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar la visión de los estudios de ciencias del deporte y darles una mayor amplitud, en el sentido de que, si bien es cierto que muchos profesionales especialistas en todas esas áreas pueden atender y aplicar su conocimiento al ámbito deportivo, también los especialistas y los estudiosos del ámbito del deporte pueden ver el deporte desde cualquiera de todos esos ámbitos. Me parece que es un abanico de oportunidades importante para tener en cuenta. La realidad es que, mi opinión, que el peso más importante del sesgo sexista que tienen los estudios hay que ponerlo fundamentalmente en el mantenimiento de los estereotipos de género. Yo creo que es un factor importantísimo, que tiene repercusiones en el ámbito cuantitativo, porque hay menos participación de mujeres en general, pero también de carácter cualitativo, en el sentido de que el concepto de la actividad científica y el éxito está asociado a lo masculino, hay una menor motivación y diferente concepto del éxito profesional por parte de las mujeres y, insisto, los estereotipos de género están asociados y tienen una incidencia grande en las áreas científicas y profesionales. Os traigo algunos datos de referencia que la mayoría estoy segura que conocéis, ¿no?, en donde se puede ver pues, que en ámbitos, digamos, del liderazgo deportivo de las mujeres, globalmente no ocupan aproximadamente un 25%. En algunos casos es mucho más significativo y en otros menos. Es importante tener en cuenta que el Consejo Superior de Deportes ha hecho una acción bastante importante para lograr datos paritarios, pero eso realmente, a mi modo de ver, luego en la práctica no tiene una realidad tan clara como la que podemos ver aquí. Pero sí que hay un intento de equilibrar o buscar una paridad. Esa paridad también tiene, como muchas incógnitas, porque muchas veces nos lleva a situaciones que son más de escaparate que de realidad. Y eso está pasando en las propias federaciones, como bien sabéis, que el Consejo Superior de Deportes exige que haya un 40% de mujeres en las comisiones ejecutivas y en las comisiones de dirección, y en muchas ocasiones lo logran poniendo mujeres que ni quieren ni pueden y a lo mejor no saben o no las dejan. Y entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Otro dato, este dato ya lo ha puesto esta mañana Pedrona, que evidentemente en el ámbito científico, las mujeres, en el ámbito científico del deporte, las mujeres pues están mucho menos presentes que los hombres en los diversos
niveles, digamos, de publicaciones científicas y de acción científica. Y luego he traído estos datos de mi centro, pero he visto esta mañana que me parece que ha sido Pedrona, también ha puesto algunos más de carácter general. Esto me refiero al profesorado de mi centro, en donde, como vemos, en cuanto hay, digamos, mayor diferencia es en el ámbito del Departamento de Deportes. ¿Qué nos dice esto? Pues que todavía el deporte, y sobre todo el deporte cuando es a cierto nivel de conocimiento, está, digamos, más cercano del interés y de, digamos, la imagen masculina que de la femenina. Esto es unos datos que tampoco tienen mayor relevancia porque los he sacado del profesorado actual, pero que reflejan, y estoy segura que cotejándolos con otros de otros centros, son muy similares. Muy similares. Bien, pasamos de esta situación en la que hemos visto en todo el ámbito profesional, y yo me quería centrar un poquito más en el ámbito científico. Es decir, porque realmente las facultades de ciencias del deporte, ciencias de la actividad física y el deporte, que ocupan el nivel más alto de formación en el ámbito profesional, pues como toda la universidad, una de sus funciones es el conocimiento científico, el generar conocimiento científico y el investigar, evidentemente. Y en ese sentido es muy importante. Las mujeres en la ciencia están infrarrepresentadas, pero no solo en el ámbito deportivo, sino en general. De hecho, se están desarrollando programas específicos, las mujeres, las niñas en la ciencia, además, con el fin de acercarlas, sobre todo en aquellas ciencias que están, digamos, más apartadas de lo que es el estereotipo de interés de las mujeres. El estereotipo de interés de las mujeres. La perspectiva de género en la investigación es fundamental. Es fundamental porque realmente lo que hace es tener un enfoque teórico basado en el análisis de la variable sexo-género, que en muchas ocasiones no se tiene. Hay estudios ahora recientes en los que se demuestra que, por ejemplo, las experiencias clínicas en muchas ocasiones o en una mayoría de ocasiones se hacen con hombres, no se hacen con mujeres. De hecho, por ejemplo, el infarto de miocardio, que tiene una presentación distinta en mujeres y hombres, se ha conocido relativamente hace poco. Es decir, que todos los estudios tenían como referencia a los hombres. Y eso, evidentemente, es importantísimo. Es importante con una perspectiva de género en la ciencia porque hay que estudiar las diferencias y las desigualdades con el fin de promover la equidad. Es decir, que no solo es por estudiar, sino también por, digamos, quitar toda la discriminación que existe hacia las mujeres. Parte de la base de que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Es decir, que existen unas características biológicas, evidentemente, pero que esas no son determinantes para el desarrollo profesional. Y también porque esta perspectiva, digamos, de género en la investigación abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos y socialización en relación con los seres humanos en su conjunto. A ver, creo que tengo que enchufar para allá. Ahora, ¿qué ventajas tiene incluir la perspectiva de género? Pues evidentemente, una de ellas es la que acabamos de decir, es que hombres y mujeres no somos exactamente iguales y, por tanto, hay que ver que existe una multiplicidad de aspectos y complejidades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los estudios en torno a mujeres y hombres. Por otra parte, la perspectiva de género en la investigación tiene en cuenta el género, pero también sus múltiples dimensiones sociales, teóricas y también metodológicas. Y hay que tenerlo en cuenta en todas las fases del proyecto de investigación, no solo en la perspectiva, digamos, de la orientación inicial, sino en todas las fases. ¿Por qué? Porque contribuye a crear proyectos
científicamente reflexivos y socialmente responsables en relación con las mujeres y con los hombres. Y luego promueve investigaciones innovadoras porque tiene en cuenta puntos de vista que en la investigación que se hace sin perspectiva de género, pues digamos que agrupan a todas las personas dentro de un mismo grupo. A ver. Ahora. Bueno, esto realmente lo único que viene a decir es que las mujeres, como ya hemos comentado, pues están infrarrepresentadas, en su conjunto un 33,3%, y realmente pues tenemos que ir a una paridad. Parece que me he ido a uno anterior, ahora. Bien. Ahora, ahí, bien. Bueno, algunos organismos internacionales están poniendo especial atención precisamente en esto, en el sentido de que es muy importante incluir la perspectiva de género en una determinada línea de investigación. En este caso estamos hablando de la deportiva, pero en cualquiera. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la pérdida de oportunidades se refleja luego en la aplicación, lógicamente, de los resultados, la validez científica también de los proyectos, determinadas necesidades sociales que pueden quedar sin respuesta si no se tiene en consideración la perspectiva de género, y también porque se pueden perder oportunidades de mercado en el sentido de dejar fuera los intereses y digamos, la formación y la participación de las mujeres. A ver. Algo que no... Me parece que no es Cristina solo la que tiene... A ver, si me podéis ayudar un poco, porque creo que me he ido de... Ya. ¿Qué objetivos tenemos con incluir la perspectiva de género? Pues evidentemente fomentar la participación de las mujeres en la ciencia y en la investigación, es un primer objetivo. Abordar las particularidades y las necesidades de las mujeres y también las de los hombres, pero particularmente las de las mujeres, y promover una investigación específicamente de género dirigida a mejorar la comprensión de las cuestiones de género desde el conocimiento científico. A ver si paso bien la transparencia, a ver si soy capaz, pero vamos, algo hago que no... Que le doy, pero no pasa. Ahora. Vale. Si no, si le doy, pero no... Vale. Bien, los motivos para incluirla, pues bueno, ya han quedado más o menos reflejados con lo que acabamos de decir. Todavía existen estereotipos y sesgos en la investigación que es necesario eliminar y, sobre todo, hay que construir como norma universal que hombres y mujeres, aunque pueden tener el mismo tratamiento, sin embargo, tienen características diferentes y, por tanto, hay que estudiarlos de manera diferente. También la menor valoración social que las mujeres tienen y que se traslada a menudo en la investigación. Por tanto, hay que también es un factor a tener en cuenta. Bueno, creo que no voy hacia adelante, ¿no? Me parece que estoy ya lo he puesto. A ver, esperar un minuto, que vayamos... Bueno, esto tampoco tiene demasiada importancia, simplemente deciros que estos aspectos están teniendo una incidencia en ámbitos de carácter internacional con el fin de corregir este sesgo que existe en la investigación. Bien, dentro de la perspectiva de género en la investigación, hay que tener en cuenta que no solo es pensar que vamos a hacer cosas que incluyan a las mujeres, sino también tenemos que saber
cómo hacerlo, es decir, cómo incluir, digamos, la perspectiva de género. Y realmente, como principio, hay que tener en cuenta un doble enfoque. Por un lado, en la igualdad de oportunidades. Todas las mujeres tienen la misma igualdad de oportunidades a la hora de investigar, concretamente en ciencias del deporte, que los hombres. En principio, yo diría que no. Veo por aquí algunas caras de mujeres que dicen que no. Yo también pienso que no tienen. Entonces, habrá que buscar alguna alternativa, alguna estrategia para que ese elemento disuasorio o ese elemento diferenciador podamos abordarlo. Y, en segundo lugar, hay que integrar el género en el contenido total de la investigación. No solo en pensar voy a hacer un trabajo sobre las mujeres, sino cómo lo voy a hacer para que realmente incluya la perspectiva de género. Ahora me parece. En cuanto a la igualdad de oportunidades, lo que os decía, es necesario incluir estrategias que realmente, algunas de ellas pues, están aquí. Yo estoy segura que ya algunas de las personas que están aquí, que son dirigentes en el ámbito del deporte y de la formación, están teniéndolo en cuenta. Por ejemplo, pues comisiones de evaluación paritarias. Yo no sé si sabéis que la Ley de Igualdad, ya del año 87, me parece que es la Ley de Igualdad, creo recordar, ya incluía que los tribunales deberían de ser paritarios. ¿Por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, en el ámbito universitario, pues los niveles más altos de ocupación, digamos, profesional y docente lo tienen los hombres. En mi universidad, por ejemplo, para que haya una mujer que sea catedrático, tiene que haber 10 hombres. O sea, la proporción es 10:1. Entonces, eso es muy significativo a la hora de formar un tribunal. Y eso se ha visto no solo en el ámbito deportivo, sino en otros ámbitos que los tribunales son determinantes en cuanto a su composición, pero también en cuanto a quienes juzgan. Hay un dato curioso, que es que la Filarmónica de Filadelfia observó que cuando había apertura a nuevos puestos dentro de la Filarmónica, en las pruebas que hacían, pues entraban más hombres que mujeres. Y, evidentemente, eso no se correlacionaba con la cantidad de alumnos que había en las escuelas de música, que había más mujeres que hombres. Entonces hicieron una cosa, audiciones a ciegas. Y en las audiciones a ciegas, curiosamente, aumentó significativamente la entrada de mujeres. Eso quiere decir que existe una predisposición, digamos, diferente en los tribunales hacia las mujeres y hacia los hombres. Y en el ámbito universitario, aunque no lo queramos reconocer, también existe, aunque no lo queramos reconocer, solamente por el hecho de que existen más profesores titulares que profesoras, más catedráticos que catedráticas, y eso en la universidad. Bien, otra estrategia también importante a tener en cuenta, yo no sé, esto está... A ver, otra vez me he ido. ¡Qué desastre soy! A ver. Bueno, otra estrategia importante, que yo creo que no va bien, puede ser la pila, no soy yo. Bien, otra estrategia importante a tener en cuenta es el hecho de buscar, digamos... A ver, más atrás. A ver, espera, que voy un... No, más atrás. Más. La otra. Ahí. Bien, la otra estrategia es la discriminación positiva. La discriminación positiva, que tiene muy mala prensa, como bien sabéis, ¿no? El hecho de dar posibilidades o algunos méritos mayores para las mujeres que para los hombres, pues soluciona muchos problemas. Porque si no fuera por la discriminación positiva, en muchas ocasiones no se hubiera llegado nunca
a la paridad. Hace poquito venía en la prensa un interrogatorio, una conversación con una ministra de Dinamarca. Precisamente la preguntaban qué opinaba ella sobre este aspecto, digamos, de la paridad y de dar, pues, una mayor, digamos, presencia a las mujeres, la discriminación positiva. Y ella decía que en su país ahora ya no se aplica porque ya no es necesaria, pero si no hubiera sido por la discriminación positiva no hubieran llegado a la paridad. Porque es evidente que los cambios sociales son muy lentos y, por tanto, a veces es necesario hacer algún empujón, dar algún empujón para que eso ocurra. Y, evidentemente, pues es otra estrategia a tener en cuenta el hecho de las cuotas y también, sobre todo, formar a las mujeres. Pero no solo formarlas desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de su mentalidad, a los hombres y a las mujeres. En cuanto a que, mirad, en muchas ocasiones nuestra conducta no es consciente. Es decir, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que un hombre te hace una cosa que yo tengo una lectura que no me gusta. Y cuando se lo comentas, digo discriminatoria, y cuando se lo comentas te dice, no, yo no me he dado cuenta. Es que es cierto, es cierto. Los hombres que estáis en la sala, tenerlo en cuenta. La mayoría de las ocasiones, cuestiones que hacéis que tienen que ver con la discriminación, no sois conscientes, porque vuestra conducta, que ha sido aprendida miméticamente, no ha pasado racionalmente por el juicio de que esto está bien para las mujeres o no está bien para las mujeres. Y claro, eso es muy difícil cambiarlo. Mi opinión es que mientras que no incidamos en el ámbito educativo, es prácticamente imposible cambiar, digamos, a la sociedad. Y cambiar todas estas cosas que ocurren, que a veces nos echamos las manos a la cabeza. Pero bueno, ¿cómo no se habrá dado cuenta? Pues no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. Simplemente no había mala intención, simplemente no se ha dado cuenta que eso no está bien. No quiero contar aquí, ni mucho menos, el tema de Rubiales y toda la historia, pero es que cosas como esa pasan, pero pasan porque el que las hace no le da importancia, no le da ninguna importancia. En este caso, además, hay otras muchas connotaciones, pero evidentemente piensa que, bueno, pues es un acto que a lo mejor lo ha hecho 1000 veces, que nunca ha molestado o que nadie le ha dicho que le molestaba y entonces sigue haciéndolo. Entonces, eso es un aspecto, desde luego, importante. Y luego, pues también, evidentemente, formar a los hombres en esa línea es fundamental, pero también a las mujeres sensibilizarlas de que tienen que tener una orientación propia y no supeditada a los estereotipos sociales de género, sino una orientación propia. Bueno, yo en esta ocasión voy a ver si acierto, pero no lo sé seguro si voy a acertar. Bueno, me he ido al revés. Esto es un desastre, Es que el de abajo no va. A ver, el otro aspecto que quería comentar respecto a la investigación científica es la transversalidad que tienen que tener los estudios científicos, en el sentido de que la variable sexo-género no solo hay que tenerla en cuenta en el aspecto inicial de la investigación, sino en el contenido, en el desarrollo del proyecto, el marco teórico, en la definición del problema, que es otro aspecto también a tener en cuenta, la formulación de los objetivos, la metodología, la finalidad que tiene, las conclusiones y, evidentemente, la propuesta de acciones. Es decir, que en todos esos aspectos hay que incluir la perspectiva de género, porque de nada hacemos si decimos vamos a hacer un estudio sobre qué opinan las mujeres o cómo están las mujeres en esto, si luego todo lo del resto no lo hacemos adecuadamente. Bien. Vale. En este sentido, esto sería pues, un gráfico de cómo recoger todos esos aspectos que he dicho anteriormente. Es decir, que en la fase de ideas hay que incluir ya la perspectiva de género, en la fase de propuestas también hay que incluir la perspectiva de género,
formulando preguntas que sean sensibles al género, seleccionando un equipo mixto también de hombres y mujeres que den una doble perspectiva, crear condiciones de trabajo también igualitarias entre géneros, elegir una metodología que sea sensible a la perspectiva de género, evidentemente, recopilar datos sensibles al género y también en la fase de investigación, pues valorar el trabajo de mujeres y hombres por igual, gestionar y supervisar la igualdad de género, analizar los datos de un modo sensible al género, informar sobre los datos de un modo también sensible y utilizar un lenguaje al menos imparcial. Al menos imparcial. El tema del lenguaje sexista y no sexista también ha sido muy controvertido porque evidentemente en nuestro idioma es bastante compleja su aplicación, pero lo que tenemos que utilizar, por lo menos yo lo que propongo, en la medida de lo posible, utilizar términos neutros o definir exactamente a quién nos referimos y no utilizar el término general los hombres o, sino, las personas, que es un término que incluye a hombres y mujeres, es decir, que todos estos aspectos, aunque parezcan una tontería, a la hora de la realidad son muy significativos. Bueno. ¿Qué pasa en el ámbito deportivo o qué consideraciones, además de estas de carácter general, tenemos que tener en el ámbito deportivo? Pues evidentemente la actividad física constituye una estrategia muy importante para el empoderamiento de las mujeres en cuestiones de equidad de género. Y debemos de utilizarlo y debemos de hacer una investigación que propicie precisamente esa situación. Es decir, que puede, digamos, que hacer una investigación que refuerce ese pensamiento de que el deporte influye de manera positiva en el hecho de que las mujeres puedan empoderarse, puedan, digamos, llegar a ser más líderes. También el ámbito deportivo ofrece un marco de estudio muy interesante para el análisis de género, tanto para el estudio de las diferencias ligadas al sexo como para la detección y reconocimiento de las desigualdades de género. No voy a explicar aquí que el concepto sexo y género son dos conceptos diferentes que, en concreto, en el modo de ver, en España han generado mucha controversia y, además, muchas equivocaciones. De tal manera que hablamos de género como si sustitutivo de sexo cuando no es igual. Y eso es lo que ha generado también la ley de género y todo esto. ¿Por qué? Porque hemos tomado el término inglés de gender como identificativo tanto del sexo como el género. Y esto no es así y tenemos que tenerlo en cuenta. Y en las investigaciones eso es muy importante. Yo a veces veo estudios de investigación que cuando llegan a los datos los, digamos, dividen por género, diferencias de género, son diferencias de sexo, hombre-mujer, son diferencias de sexo y tiene que aparecer así en la investigación, porque las diferencias de género son más relativas a la conducta, más relativas a los aspectos culturales y no tanto a lo que en muchas ocasiones estamos analizando, como es cuando los efectos del entrenamiento tienen en una mujer y en un hombre desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista fisiológico. Por tanto, es tener que... Por otra parte, la relación que tiene el deporte con las características biológicas y funcionales de las mujeres, digamos que ofrece también muchas posibilidades de análisis que otros ámbitos no lo tienen, porque evidentemente no es lo mismo. Sabéis toda también la controversia y toda la discusión que se ha generado en relación con la incorporación de personas trans al ámbito del deporte de competición. Es un abanico de posibilidades. Yo no quiero abrir ese melón, ni muchísimo menos, pero que está generando muchísimos problemas. Y entre otros, precisamente por eso, porque no se diferencia bien, ni tampoco hay demasiados estudios. Es decir, que hemos hecho, digamos, de un hecho social, un hecho real, pero que no se ampara en estudios científicos en relación con ello.
Ahora sí, ha saltado a la prensa que una nadadora es trans y se está llevando todos los premios de no sé qué, pero lo que hay que analizar es por qué realmente. ¿Por qué una mujer, pues se sabe, hay algunos estudios, pero no suficientes, de qué pasa cuando una persona adulta cambia de sexo y qué connotaciones tiene eso en su, digamos, comportamiento deportivo, en su transformación sexual, etc. El impacto social y personal que tiene el deporte en la actualidad obliga a considerar el enfoque de género en la investigación con el fin de estudiar científicamente las desigualdades y discriminaciones que todavía sufren las mujeres, porque muchas veces nos parece, yo esta mañana ya lo he dicho, yo creo que el tener leyes como las que tenemos en España, que son de las más avanzadas del mundo, nos está llevando a un equívoco en relación con cuál es la situación real de la discriminación de las mujeres y de los hombres, no solo en el ámbito del deporte, en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que es muy interesante y muy importante que se haga investigación con perspectiva de género, con el fin de aclarar muchos de estos aspectos que todavía no están. Y ya como conclusiones finales, pues yo lo que quería comentaros es que a mí me parece que las ciencias de la actividad física y del deporte tienen en su conjunto un sesgo sexista muy importante a favor de los hombres. Los datos que hemos visto, evidentemente, así lo han demostrado. ¿Cuáles son las causas de este sesgo que existe? Pues en mi modo de ver, poco conocimiento del ámbito profesional. Nosotros en el seminario hicimos no hace mucho unas jornadas en relación con las mujeres en las profesiones del deporte y trajimos alumnas de secundaria para que nos comentasen qué opinaban ellas de por qué no se elegía los estudios de ciencias del deporte. Y una de las cuestiones que nos planteaban es que no les habían dado ninguna información, no tenían una orientación específica acerca de los estudios de ciencias del deporte. Por tanto, ahí ya hay una carencia de conocimiento. También la identificación, y esto también nos lo dijeron estas alumnas que estuvieron, la identificación de los estudios con nivel deportivo alto. Consideraban que si ellas no eran buenas deportistas, no podían. ¿Por qué es esto? Pues yo pienso que los medios de comunicación nos dan una imagen del deporte completamente ligada al rendimiento deportivo, a la competición deportiva. Y eso está generando una información en todo el alumnado previo a la entrada de los estudios que es muy importante tener en consideración. Y luego, evidentemente, los estereotipos de género, en donde todavía el deporte es un ámbito por y para los hombres en el imaginario general. Otra cosa es los que estamos aquí, que lo tenemos bastante claro, pero eso no es así en su conjunto. Y luego, pues esto ya lo he dicho antes como conclusión, que esto tiene repercusiones en la elección de los estudios relacionados evidentemente con el ámbito deportivo, en el ejercicio y el desarrollo profesional igualmente, y también en el desarrollo del contenido científico. Digamos que el hecho de que no haya mujeres, pues tiene unas repercusiones. Mi opinión es que para cambiar la tendencia es necesario implementar estrategias concretas para cada nivel de estudios y cada ámbito profesional. Yo creo que se están haciendo algunas cosas, pero los resultados todavía son prácticamente cero. Creo que esta mañana también se ha dicho que evidentemente hay una constancia de que hay menos mujeres, se hacen algunas cosas a la hora, por ejemplo, de difundir los estudios, cuando se hacen las pruebas de acceso, etcétera, pero yo creo que no está dando resultado. Mi opinión es que nos tenemos que poner, y lo digo, las facultades, nos tenemos que poner a desarrollar estrategias que realmente, teniendo en cuenta cuáles son las causas de ese sesgo, podamos abordarlas. Y las causas de sesgo son falta de orientación específica en los niveles de secundaria, desconocimiento de cuál es el área profesional
que permite los estudios de ciencias de la actividad física del deporte es otro de los aspectos importantes. Y el tercero es que el hecho de estudiar ciencias de la actividad física del deporte no requiere un nivel alto de ejecución motriz. Requiere, lógicamente, pues unos niveles suficientes para no estrellarte cuando levantas la pierna, pero poco más. Es decir, que no es necesario el ser una deportista de alta competición para hacer estos estudios. Y bueno, yo creo que ya os he dicho todo lo que... A ver si acabo. ¡Qué lucha, por favor! Simplemente deciros adiós y que bueno... ¡Qué horror! No sé si queréis hacer a alguien alguna pregunta. Sí, abrimos turno de preguntas. 5 minutitos. A ver, Pepe de Vis. Pepe de Vis. Hola. Muchas gracias, Elida, por tu presentación. Yo creo que ha sido muy ilustradora y no, porque un poco averiado, un poco averiado, pero bueno. Pero ha sido a las cuestiones básicas del tema de las estrategias, que a mí me parece fundamental, ¿no? Yo, conforme ibas planteándolas, pensaba en este centro del cual formo parte. Ya esta mañana el decano, por ejemplo, había dicho que para favorecer la entrada de mujeres en nuestra titulación, pues había tratado de... Pensábamos que quitando las pruebas físicas iba a haber un aumento, ¿no? Precisamente porque las pruebas físicas pensábamos que iban más orientadas al rendimiento, que eso es algo más vinculado a los hombres y eso podría favorecer un incremento de personas, de mujeres, en este caso en la titulación. La verdad es que luego mejoró un poco, pero no ha sido un cambio sustancial, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay estrategias que están fuera de lo que es el centro, nuestra facultad, pero igual es el momento de plantearnos, porque desde aquel cambio no hemos vuelto a sacar el tema, ¿no? Yo creo que es el momento de volvernos a plantear qué es lo que ocurre y si hay que hacer algunas o aplicar alguna de las estrategias que has mencionado para favorecer que haya más mujeres. Es decir, ¿por qué no pensamos en cuotas? No sé, es decir, todas esas estrategias que has puesto ahí, la paridad, el no sé qué, yo creo que son cosas que deberían de ponerse encima de la mesa si de verdad el colectivo de mujeres es un colectivo vulnerado que tiene dificultades de acceso a los estudios, porque entrar aquí es fundamental. ¿Cómo vamos a pensar que haya entrenadoras, árbitras y no sé qué si resulta que de los centros de formación no hay mujeres? Esto no puede ser. Es decir, los centros de formación son clave, ¿no? Entonces me parece fundamental buscar estrategias como las que estás planteando, aunque a lo mejor suenen un poco fuerte y a lo mejor no nos gusten, pero ¿por qué no hay un cupo? ¿Por qué hay un cupo de deportistas? ¿Por qué no puede haber un cupo de mujeres separado del cupo general? Hay un cupo general que entran hombres y mujeres, pero luego un porcentaje a lo mejor solo de mujeres con determinadas características. No lo sé, se me ocurre que pensando a partir de tu sugerencia, ¿no? De tus planteamientos, creo que es el momento a lo mejor en este centro volver a repensar esta cuestión, porque creo que tiene mucha relevancia. Muchas gracias por tu presentación. Evidentemente, hay que pensar en buscar cómo atender, cuáles son los motivos por los que ocurre. Hay algunos, evidentemente, como son los estereotipos de género en la sociedad, es muy difícil cambiarlos. La única posibilidad de cambiarlos es a través de la educación. Y todos sabemos que en el ámbito educativo se está haciendo muy poco por el tema de la igualdad. Yo esta mañana ya lo he comentado por ahí, yo tengo una sobrina pequeñita en un colegio en Madrid y en el recreo, como ocurre en el 90% de los colegios de España, los niños se apropian del balón y los niños juegan en los centros de los patios y las niñas, las pobres, se quedan a un lado. Y cuando hay alguna más sensibilizada y piensa que tiene derecho a ello, le pregunta a la profesora, estoy hablando del caso de mi sobrina, con otras amigas, que por qué, que ellas querían también jugar al balón. ¿Sabéis lo que les contestó la profesora? Que ellas jugaran a la comba, a la cuerda. Eso está ocurriendo y eso no cabe duda que va minando, evidentemente, la mentalidad de las niñas hacia unas direcciones concretas. El deporte está fuera del ámbito del que yo tengo interés y me lo están diciendo mis profesoras.
O sea, no solo es que yo lo perciba, es que además mis profesoras me lo están diciendo. Y yo creo que eso es fundamental. Es decir, son muchos factores y tienes toda la razón. Hay que buscar estrategias concretas para ver cuáles son las causas y cómo modificarlas. Evidentemente, los estereotipos están en la sociedad, es muy difícil, hay que incidir en la educación, pero luego, por ejemplo, yo he hablado, hace poquito estamos, Benilde y yo, metidas en una investigación que hemos entrevistado a profesoras de secundaria y a orientadoras de los niveles de secundaria, y muchas es que no tienen ni idea de los estudios. Es decir, ya pueden el nombre, pero cuando preguntas, como para dar una información específica de los estudios, no la dan. No la dan porque no lo saben. Entonces, todo eso, y luego unido, insisto, que los medios de comunicación no nos dan una formación en el sentido de cuál es la realidad. Por ejemplo, en las facultades de Ciencias del Deporte, que hay 4 salidas profesionales, la mayoría de las chicas se van al ámbito educativo. La mayoría de las chicas. Al entrenamiento deportivo, al margen de otros problemas que siempre ha habido con las federaciones, pero es un tema un poquito aparte. La recreación, bueno, la salud está entrando un poco, pero como también ahí hay confrontación con otros ámbitos profesionales, como he dicho esta mañana, con los fisioterapeutas, los médicos que no acaban de encajar que la actividad física y el deporte es una medicina, tampoco, y quiero deciros que ahí hay, y luego pues es el tema de la gestión. Vamos, ahí entra en juego otro aspecto, además, que es el intrusismo. El hecho de que la gestión deportiva la puede hacer cualquiera. Y en las federaciones encima es voluntariado. Y encima es en un horario que las mujeres no pueden. Es decir, que es un abanico de cuestiones que realmente están ahí poniendo una barrera no visible, no tan, pero que existe. ¿Alguna cosa más? Sí. Un placer volverla a escuchar con sus palabras, con sus mensajes de este gran recorrido en su trayectoria, ¿no? Tal vez sería uno de esos nombres que pondríamos en el post-it, algunas de nosotras, en nuestro recorrido como mujer influyente, ¿no? Yo le quería preguntar, Pepe me ha robado una parte de la pregunta, que era estas estrategias de cuotas. En Alemania ya pusieron las cuotas en las facultades vinculadas a la actividad física y el deporte. En cambio, parece que en España poner cuotas es como, no sé... Bueno, hasta las mujeres se quedan. Ahí está. Entonces, si volviéramos a tener la oportunidad de tenerla de directora de INEF Cataluña, ¿qué maneras podríamos hacer para implementarla o qué mensaje podríamos dar al profesorado actual para decir que es una necesidad? Y tenía otra, pero se me olvidó. Así que me quedo con esta. Es complicado. Defender las cuotas, desde luego, es bastante difícil. Es bastante difícil porque sobre todo vivimos en una sociedad que yo no sé si se habéis dado cuenta, que tiende al rasero, que iguala a todo el mundo. Y todo lo que se salga del rasero ya se mira con cierta... A mí me parece muy bien que tratemos de igualar a todo el mundo, pero también tenemos que reconocer que hay determinadas cuestiones que por los siglos de los siglos están de una determinada manera y que, yo no digo por los siglos de los siglos, pero por muchos años más se van a mantener así. Hay un estudio de la UNESCO que dice que, como muy pronto, para el año 50 y no sé cuántos, llegaremos a unos niveles de igualdad aceptables, habrá que ver. Entonces, realmente es muy difícil, pero lo que está claro es que si queremos cambiar la sociedad, tenemos que implantar estrategias que realmente induzcan a ese cambio, porque voluntariamente yo creo que es muy, muy difícil. Entre otras razones, por lo que he dicho antes, porque en el ámbito educativo a mí me parece que no se está haciendo nada. Lamento ser tan
tan tajante, pero no se está haciendo nada. La ley de 1970, que incluía chicos y chicas en las aulas con el nombre de coeducación, no es cierto. Es una educación mixta, pero de coeducación poca, porque la prueba la tenéis a poco que observéis las clases de educación física. Los programas, sí, papel. En la práctica, las propias profesoras lo han dicho en estas entrevistas que le hemos hecho, que al final tienen que recurrir a las actividades que gustan a los chicos, porque encima son los que más lata dan. Entonces, al final, el enfoque de la educación física a nivel escolar tiene un carácter fundamentalmente más cercano a lo masculino que a lo femenino. No sé si querías preguntar algo más, porque te he visto ahí. Entonces, bueno, tú sí. No, no, no. Ah. Yo quería ya cortar. Vale, pues cortamos. Vale, no, vamos a la siguiente mesa redonda. Tenemos que hacer la transición y montar un poquito. En 2 minutos estamos. Bueno, muy bien.